En ocasiones, la maldad aparece. Hay quienes desean los bienes ajenos. Hay quienes enloquecen por las pasiones. Hay otros que incendian, roban, matan. Todo esto y más en La Galería del Crimen. En 1991, Beverly Allitt, una enfermera inglesa, asesinó al menos a 4 bebés y dañó seriamente a otros 6, aunque existen sospechas de que pudo matar al menos a 12 pequeños más. Beverly Allitt nació en Lincoln, Inglaterra, en 1968. Durante su época de estudiante, frecuentaba el Hospital Graham y Kirkby como paciente por heridas, habitualmente en las manos. Esta recurrencia llevó a algunos de los médicos que la atendieron a sospechar del origen de sus heridas. Pensaban que ella se autoinfligía las lesiones. En 1988 empezó sus prácticas como enfermera. Faltaba a menudo a clases bajo la excusa de tener salud delicada y acabó reprobando los exámenes finales. Con estos resultados no le fue fácil conseguir empleo, aunque al final lo consiguió en el Hospital Grantham and Kirkby, hoy conocido como Grantham and District. Empezó a trabajar el 4 de febrero de 1991 y fue destinada al ala infantil número 4. Su misión era cuidar de los niños de salud más delicada. Más tarde, Allitt descubrió por qué habían contratado a una estudiante con tan poca preparación como ella. El hospital estaba sobrepasado y faltaban manos para atender a tantos pacientes. El gerente estaba desesperado y se tramitaba automáticamente cualquier solicitud de empleo que se recibía para solventar la situación. Hasta que se descubrieron los hechos, Allitt era muy apreciada por sus colegas de planta y por los padres de los niños ingresados. La impresión general era que la joven enfermera estaba realmente dedicada hacia los pacientes. Siempre se mostraba dispuesta a echar una mano o a cambiar guardias si alguien se lo pedía. Era una mujer encantadora. Liam Taylor tenía 7 semanas cuando murió en circunstancias extrañas. Había ingresado en el hospital por una infección en el pecho. Convencidos de que lo dejaban en buenas manos, sus padres se ausentaron un rato para ir a comer. Al regresar, se encontraron con que su hijo respiraba con mucha dificultad y tenía la piel azul. El personal de planta logró estabilizarlo y finalmente el bebé se recuperó de la crisis. Entonces Liam quedó al cuidado de Allitt. La enfermera recibió la orden de vigilar al pequeño de cerca. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, sufrió una recaída. Era de madrugada y el personal de planta logró reanimarlo nuevamente. Para entonces, llevaba ya mucho tiempo en paro respiratorio. Fue intubado por un pronóstico nada esperanzador y el 23 de febrero sus destrozados padres accedieron a que apagaran las máquinas que lo mantenían con vida. El pediatra en turno no entendía bien el informe que le habían pasado desde el ala 4. Así que solicitó los resultados de la autopsia, mismas que fueron rechazadas de inmediato. Beverly Allitt se había incorporado al puesto de trabajo 2 días antes de la muerte de Liam Taylor. Curiosamente, la noche en que el niño murió, a sus compañeras les costó encontrar la llave del refrigerador que contenía los medicamentos, incluyendo la insulina. La última persona que reconoció haberla tenido en su poder era Allitt, pero aseguró que se la había entregado a otra persona y no recordaba a quién. El gerente del centro hospitalario nunca abrió una investigación al respecto. 2 semanas después del fallecimiento de Liam Taylor, un niño de 11 años llamado Timothy Hardwick sufrió un episodio que parecía un ataque al corazón y murió. El jovencito, paciente habitual del centro, tenía parálisis cerebral y en esta ocasión había ingresado después de sufrir una convulsión en su casa. Por desgracia, terminó en el ala 4 bajo la observación de Beverly Allitt.
Días después le tocó el turno a una niña de 14 meses llamada Kaylee Desmond, ingresada a causa de una infección en los pulmones que parecía controlada, pero fue puesta a cargo de la enfermera Alit. En un momento dado, esta llamó con urgencia a sus compañeros porque necesitaba un equipo de choque para tratar a Kaylee, que había sufrido un paro cardíaco. El personal del ala 4 no lo podía creer. En las últimas semanas habían fallecido 2 niños y varios más habían estado muy cerca. Paul Crampton, de 5 meses, llegó al hospital el 23 de marzo con bronquitis, una infección bastante común entre los bebés. La previsión era que no tuviera que pasar más de 3 o 4 días en el centro hospitalario, pero el 28 de marzo, justo cuando el doctor estaba a punto de firmar el alta, empeoró de repente. En sus declaraciones, dijo: estaba húmedo y tenía la respiración muy agitada. Había que ponerle suero intravenoso con urgencia y controlarle el flujo sanguíneo para comprobar los niveles de azúcar o ver si tenía alguna infección que hasta ese momento hubiera pasado desapercibida. Cuando nos dieron los resultados del laboratorio, vimos que efectivamente su nivel de azúcar era muy bajo. Por suerte, lo descubrimos a tiempo. Le inyecté el medicamento pertinente y volvió a ponerse bien. Sin embargo, los problemas del pequeño Paul no habían terminado. Poco después sufrió un ataque más. Afortunadamente, el tratamiento de emergencia que se le aplicó funcionó de nuevo y el bebé se recuperó por segunda ocasión. Lo que le pasó a Paul hizo pensar al doctor Nanayakara en el episodio de Liam Taylor, el pequeño que había muerto unas semanas antes. Existían muchas similitudes entre ambos casos, pero de momento nadie reparó en Beverly Alit. La enfermera solicitó varios días libres y el ala 4 volvió a la normalidad. Paul progresaba adecuadamente y los demás niños también. Ante la sorpresa de todos, Paul sufrió un tercer ataque de hipoglucemia y dejó de respirar. Casualmente, Alit se había reincorporado al trabajo justo ese día y estaba a cargo del niño. El ambiente en el hospital Grantham and Stephen era tenso. Todo el mundo sospechaba que alguien se dedicaba a hacer daño a los niños. Las sospechas se confirmaron cuando Bradley Gibson, de 5 años e ingresado por neumonía, sufrió un ataque cardíaco al día siguiente de la salida de Paul. El personal del ala 4 logró reanimarlo in extremis, pero esa misma noche, con Alit de guardia, Bradley sufrió otro ataque. A la mañana siguiente, sus padres lo trasladaron a otro hospital, donde se recuperó. Unas horas más tarde, le tocó el turno a un niño de 2 años llamado Henry Chan, ingresado a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza que se había dado mientras jugaba en casa. No murió, pero unos días después, el 5 de abril de 1991, Becky Phillips, una bebé de pocos meses, llegó por una intoxicación de lactosa. Tras pasar una semana en el hospital, se puso mucho mejor y fue dada de alta. Durante su recuperación, la madre de Becky, Sue, hizo buenas migas con Beverly Alit y las 2 mujeres entablaron una relación de amistad. El día en que Becky volvió a casa, la pequeña empezó a sentirse mal otra vez, tanto que dejó de respirar. Los padres la llevaron corriendo al hospital, pero ya era tarde, puesto que estaba muerta. Por precaución, los médicos creyeron conveniente poner un tiempo en observación a Katie, la hermana gemela de la pequeña fallecida. Temían que lo que le había ocurrido a Becky le pudiera suceder también a Katie en algún momento. Nadie lo sabía entonces, pero Katie fue entregada a la tutela de la asesina de su hermana. Beverly Alit siguió sus pautas habituales e inyectó insulina y potasio a la pequeña con la intención de acabar con su vida. Los padres de la pequeña se habían ido un rato a comer a la cafetería del hospital. Cuando regresaron, encontraron a su hija en la sala de urgencias. Alit explicó al matrimonio que mientras estaba haciendo la ronda, se había encontrado a Katie sin respiración. Los médicos estuvieron cerca de 1 hora intentando reanimar a la pequeña, pero cuando lo lograron ya era tarde. Katie había pasado demasiado tiempo sin oxígeno. No murió, pero quedó para siempre afectada con daño cerebral, ceguera
y parálisis parcial. En sus declaraciones, Sue Phillips, madre de la pequeña, declaró que ni ella ni su marido podían haber adivinado que la protagonista de sus desgracias era la enfermera a la que tanto cariño le tenían. Después de la muerte de Becky, Beverly Allitt nos dijo lo mucho que lo sentía y que no nos preocupáramos por Katie, que ella cuidaría de que no le sucediera nada. Parecía una buena enfermera, incapaz de matar a una mosca. Cuando se encontró a Katie sin respiración, pensé que le había salvado la vida llevándola a reanimación tan rápido. Estábamos tan agradecidos que hasta le propusimos que fuera madrina de la niña. Michael Davidson, de apenas 6 años, ingresó de urgencia en el hospital el 7 de abril de 1991 tras sufrir un accidente con un rifle de aire comprimido. Aunque su pronóstico era grave, los médicos confiaban en una pronta recuperación. Para su desgracia, Michael quedó al cuidado de Beverly Allitt tras la cirugía. Su padre, Alan Davidson, declaró más tarde que no podía salir de su asombro cuando le comunicaron que su hijo había empezado a temblar violentamente después de que le pusieran una inyección intravenosa. Michael logró salir adelante, aunque con pronóstico reservado. Entonces llegaron los resultados de unos análisis que le habían hecho al pequeño Paul Crampton en el otro hospital al que lo habían trasladado, y con ellos la respuesta a la pregunta que se hacían enfermeras y médicos. En la sangre de Paul se encontraron restos anormales de insulina, así que esta había sido la causa del ataque de hipoglucemia. A pesar de este descubrimiento, continuaron los incidentes extraños. Christopher King, un niño de 9 meses ingresado por problemas estomacales, dejó de respirar súbitamente y su piel se volvió azul, lo mismo que le pasó a Christopher Passwood, un bebé de 8 semanas de vida. Por último, el pequeño de 7 semanas, Patrick Elston, que había ingresado por una infección de oído, fue encontrado inconsciente por Allitt. Su cerebro sufrió daños permanentes debido a la falta de oxígeno. Los 3 niños lograron sobrevivir, en cambio la cuarta no tuvo tanta suerte. Era una niña de 15 meses llamada Claire Peck y la habían ingresado para que le atendieran un problema de asma. Beverly Allitt se ocupó del tratamiento de la pequeña y de nuevo se repitió el consabido modus operandi. Allitt corrió por los pasillos pidiendo ayuda porque Claire se había puesto azul y no podía respirar. Otra enfermera consiguió reanimarla y la pequeña se recuperó, hasta que Beverly Allitt volvió a quedarse a solas con ella mientras el médico de guardia iba a avisar a los padres. Para entonces, era obvio que alguien en el ala 4 se dedicaba a lastimar a los niños. Para no poner sobre aviso a la persona responsable de las muertes, el gerente del hospital llamó al detective Stuart Clifton del Departamento de Policía de Lincolnshire. El caso de Paul Crampton fue el detonante que empujó al detective a iniciar la investigación. Durante los interrogatorios, Allitt no confesó nada, a pesar de los esfuerzos de los detectives y abogados de la acusación que necesitaban probar la culpabilidad de la enfermera. Durante el registro que hicieron en su casa, encontraron una aguja hipodérmica, pero hacía falta algo más que eso para llevarla a juicio, de modo que tuvieron que ponerla en libertad. Sin embargo, la policía había encontrado otra cosa durante el registro que resultó decisiva. Era un diario de la enfermera cuyo contenido parecía intrascendente, pero que leído con detalle podía interpretarse como una declaración de intenciones. En él estaba apuntado toda la información sobre los niños ingresados en el ala 4, el tipo de cuidados que necesitaban y la enfermera que se encargaba habitualmente de ellos. El cuaderno se convirtió con el tiempo en una de las principales pruebas contra Allitt. Por último, el 20 de noviembre de 1991, la enfermera fue arrestada y acusada de los asesinatos del hospital. Se sabe que antes de estos homicidios, intentó asesinar a 2 ancianos en un asilo donde trabajó previamente. Beverly Allitt se declaró inocente de todos los cargos, pero la justicia determinó que era culpable del asesinato de 4 niños: Liam Taylor, Becky Phillips, Claire Peck
y Timothy Hardwick, y de haber intentado asesinar a otros 3, Paul Crampton, Riley Gibson y la hermana gemela de Becky, Katie Phillips. Se le declaró inocente del intento de homicidio de los otros 6 casos. Sin embargo, sí se le culpó por un delito de lesiones en todos ellos. Beverly Allitt cumple condena de cadena perpetua en el Hospital Rampton, uno de los 3 sanatorios mentales de alta seguridad que tiene el Reino Unido. Es un lugar que acoge a trastornados peligrosos y en extremo violentos.